Muy bien, voy a leer un pasaje hoy de las Escrituras que dice, voy a leer en Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23, que dicen así, porque este es el tema de esta noche. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron a ver al Señor. Y Jesús entonces les dijo otra vez: paz. Se ve que estaban bastante atribulados, pobrecitos, con miedo. Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Serio el asunto. A quienes retengáis los pecados, les son retenidos. Y a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. Hermanos queridos, para tener una iglesia sana y redentora, y que Jesucristo tenga una esposa sin mancha y sin arruga, cada creyente debe ser entrenado en tres cosas. Primero, cómo confesarse cuando peca. Segundo, cómo debe comportarse el que recibe la confesión. Y tercero, cómo perdonar. Son tres cosas que son muy importantes. No solo la confesión es importante. Anoche nosotros enfatizamos la confesión. También dar el perdón, concederlo es importante, porque uno tiene que aprender a perdonar. Hay mucha gente que no perdona. Así como es obligación espiritual de confesarse, es obligación espiritual de perdonar y librar a la persona de su agonía, de su culpabilidad, etcétera. Así tendremos una iglesia sin mancha y sin arruga. El pecado nos enferma espiritualmente. El pecado es la plaga. ¿Vio las plagas de las plantas? Usted tiene una planta linda de rosas y viene una plaga y las rosas están todas agujereadas, las hojas, qué triste. Bueno, el pecado es la plaga de la iglesia. El pecado nos enferma, nos separa uno del otro, nos mancha y nos arruga. Pero la iglesia tiene la cura para esta desprolijidad de mancha y arrugas. Entonces Jesús les sopla. Y mire qué interesante, que lo más importante que les dice es: paz a vosotros y a quienes. Porque Jesús apareció para perdonar los pecados, para librarnos de culpabilidad. Esa es la gracia. Entonces sopló y les dijo: a los que remitiereis los pecados, o a quienes les perdonáis, les van a ser perdonados. ¡Qué poder que tenemos los sacerdotes! Hablamos anoche de sacerdotes, ¿no? No, esta mañana. Pobre, ustedes no estaban esta mañana. Bueno, embrómense. No, eran los pastores a quienes hablamos, que todos somos sacerdotes. No sé, ¿ustedes hacen CD de estas charlas? Bueno, después entonces tienen que comprarse el CD. A mí no me dan nada de la interpretación. Le hago propaganda para que usted mismo pueda poner esto en contexto. Cuando alguien te ofende a ti o a la iglesia, uno debe comportarse así. Esto es muy claro en el Evangelio. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado. No dice: si un creyente peca contra ti, decile a todo el mundo lo que te hizo. ¿Ve?
como hacemos generalmente. Hermano, pastor, ¿sabe lo que me hizo este sinvergüenza? Y el otro, hermana, a usted no le conté, me parece. ¿Eso vio lo que me dijo? Ay. No, tenemos que ser cuidadosos, amar a los hermanos y protegerlos, un poco. Háblale en privado, que nadie se entere, ni el pastor, ni nadie, menos que nadie tu esposa. Porque ya después le cuenta a otro. En privado. Y hazle ver su falta. En privado. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona y no pasó nada, nadie se enteró y la esposa de Cristo sigue sin mancha y sin arruga, porque ha sido perdonado. En cambio, si lo va a chimentar, estás llevándola, salpicando así a todo el mundo con el pecado de ese pobre hermano, y no salpicando, sino tentando al otro para que él también vaya y lo repita y siga salpicando, y así se infecta toda la congregación. Entonces, pero dice, si él cuando vas en privado no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo. Y vuelve a hablarle, para que entonces ya hay 2 testigos de que le hablaste ya en privado. Entonces, toma 2 o 3 y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que le decís. Muy bien. Y si aún la persona se niega a escuchar, entonces lleva el caso a la iglesia, ¿no? A los ancianos de la iglesia. Entonces, en aquel tiempo la iglesia no tenía un templo, no tenía... Entonces, generalmente era por las casas que se reunían. Seguramente, porque dice la iglesia que está en tu casa, eran iglesias, eran grupos pequeños, que se me ocurre que sí, porque andar contando el pecado de una persona en público, si son 1000... Entre los 1000 hay un montón que pecaron. Estarían todos los días con la lista y la fila de los que vienen a contar el pecado. No, se ve que esto era una cuestión, porque donde hay 2 o 3, eso es iglesia. 2 o 3 es iglesia. Así que en la célula estas cosas pueden arreglarse, y para eso son las células. En las células, son las células las que en el cuerpo humano combaten las infecciones y todo eso. Entonces, con una célula que queda ahí adentro de esa célula, libra a la iglesia de arrugarse y de mancharse. Entonces lleva el caso a la iglesia, o sea, a la célula. Y es una tercera oportunidad. Si escucha a la célula, también lo ganaste. Mire, 3 oportunidades. También lo ganaste. Y luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Es decir, trátalo como un inconverso. Eso quiere decir. Trátalo como un inconverso. Les digo la verdad, que todo lo que prohíban, o cierren, o perdonen, en la tierra será prohibido, atado, cerrado, o no perdonado en el cielo, y todo lo que permitan, o sea, lo que desaptan, o abran, o perdonen en la tierra, será permitido en el cielo, atado y perdonado en el cielo. Entonces, esto es lo que nos dice el Señor muy claro. Claro, no debemos dejar pasar el tiempo. No. Esto hay que hacerlo inmediatamente. Es una cosa tan seria que no se debe escapar. Es como una persona que está herida y sangrando y hay que llevarla rápido al hospital antes que se vaya en sangre. Y no hay que decir nada a nadie, sino ir directamente al ofensor, porque eso de ir a otros tienta al chisme, y el chisme es una plaga que debilita a la iglesia. Perdemos en la iglesia a mucha gente por el chisme. Hay mucha gente que se va de la iglesia y no sabe, ¿por qué será que no viene más? Y usted no sabe lo que pasa. Digo que hay que hacerlo rápido porque eso dice la Biblia. ¡Enójense! Pero no pequen. ¿Y qué es no pecar? Reconcíliense antes que el sol se ponga. Ve qué urgente que es la cosa. Antes que el sol se ponga. Y no den lugar al diablo. Porque usted lo deja, entonces el diablo se mete. Por eso es que el diablo está tanto en el mano, el diablo está porque nosotros le damos lugar. No deis lugar al diablo. En otras palabras, si usted tiene un problema con su esposa, no se vaya a dormir sin antes arreglar. Algunos que no dormir no se hablan.
Está mal. Antes de irse a dormir. Igual con otro hermano. Si hacemos así, si arreglamos enseguida, la amistad con un hermano o hermana seguirá intacta. ¿Ah? Yo te ofendo y vos venís a provocarlo y yo entonces después al rato voy, antes que se ponga el sol, digo, hermano, vengo a decirte que mira, estaba nervioso, vos me pusiste nervioso también, no te dirás que vos no, sí, pero yo te perdono, tío. Somos hermanos, hay que perdonarnos. Entonces ya la amistad sigue como que no pasó nada, pero si uno deja pasar tiempo, días, semanas, después, aunque se pidan perdón, ya la amistad no queda como antes. Entonces lo bueno es arreglar antes, cuando todavía tenemos la emoción del amor con el hermano. Esa hermana que te invitó a comer, que te trajo un pastelito, y de repente te ofende, y vos decís, pero ¿será posible, hermana? ¿No? Entonces, pero ella viene y después, hermano, perdóname, y ya queda como que no pasa, te va a seguir haciendo el pastelito también, porque no pasó nada. Pero si dejas pasar tiempo, te repito, yo lo he experimentado en mi propia vida. Si dejo pasar tiempo, sí, pido perdón, me perdona, pero ya la amistad no es más como antes, porque le dimos lugar al diablo. Entonces, Jesús nos dice que debemos inmediatamente y por lo menos 3 oportunidades darle al ofensor, para quedar limpios como si no hubiera pasado nada. Si el ofensor se confiesa al ofendido, el ofendido debe perdonarlo. Y hoy vamos a ver cómo se hace esto. Y allí se termina todo como si no pasó nada. Esto es para mantener la iglesia sin mancha y sin arruga. Si el ofensor desperdicia esa oportunidad, queda fuera. Interesante. Tenle como un pagano, como un publicano. Y si él luego quiere reconciliarse, él tendrá que tomar esta vez la iniciativa. Y venir humillado a decir, bueno, entonces es prerrogativa de la iglesia. Yo repito, es prerrogativa de uno perdonar o no perdonar. ¡Qué responsabilidad! Yo siempre aconsejo el perdón. Porque cuando uno no perdona queda una atadura, queda un resentimiento, queda algo ahí que está inconcluso y le damos lugar al diablo. Si la persona vuelve y él toma la iniciativa de decir, hermano, yo reconozco, aún después de las 3 veces, no, la Biblia dice 3 veces. Pero un momentito, porque los que dicen eso, hermano, pero ya, fuimos con los testigos. Le dijimos, ahora, ¿se acabó? No se acabó nada. Le dijeron a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano por día? ¿7 veces? Pedro dijo eso, esperando que dijo eso. ¡Qué bondadosos que sos, Pedro! 7 veces, dijo, qué grande, ¿no? No, dijo 70 veces 7. ¿Sabe lo que es 70 veces 7? Es 1 vez cada minuto y medio. Quiere decir full time. El perdón es un trabajo a tiempo completo. Hay que estar perdonando siempre. ¿Cuántas veces te perdona a ti el Señor? Entonces, dice el Señor, mirá que con la misma medida con que mediste van a volver a medir. Entonces la Biblia no dice solamente una cosa, dice muchas. Ahí me dice un hermano Juan Carlos, me presta $100. Porque la Biblia dice, al que te pide prestado no se lo rehuses. Digo, pero también dice, no debáis a nadie nada. Entonces yo te presto y vos lo tenés que devolver. Porque mucha gente se pide prestado y después no devuelve. Es decir, que la Biblia hay que leerla toda, querido. Por eso es que con los que estudiamos mucho las Escrituras, empezamos a ver cosas que antes no habíamos visto, porque nuestra denominación nos dicen los versículos que la denominación cree, ¿no? Por eso cuando dicen instituto bíblico, macanas, no es un instituto bíblico. Digamos, si vos vas al instituto de la Asamblea de Dios, ¿qué te enseñan? Dice instituto bíblico, te enseñan la doctrina de la Asamblea de Dios y usan la Biblia para probarlo. Y vas al adventista del séptimo día, ¿y qué te enseña? La doctrina del séptimo día, y usa la Biblia para probarlo. Y vas a la presbiteriana, de escuela bíblica, y te enseñan ¿qué? La doctrina presbiteriana, y te usan la Biblia para probarlo. Hasta el testigo de Jehová, dice estudio bíblico, y sí, es para probar lo que ellos creen. Por eso es que
cuando uno empieza a estudiar toda la Escritura ya con libertad, empieza a ver cosas que no vio la denominación, tanto en una como en la otra. Y cada uno tiene una lista de versículos. Y por eso que yo no creo en subrayar la Biblia. Porque el que subraya la Biblia, ¿cuál es subraya? Bueno, entonces yo digo, si vos querés saber lo que te falta espiritualmente, lee lo que no subrayaste. Porque ahí está. Ahí está. Entonces, como todos somos tentados a desobedecer, así que si el defensor desperdicia estas 3 oportunidades, queda fuera. Pero luego, si él quiere reconciliar, él va a tener que tomar esta vez la iniciativa de la reconciliación y venir realmente arrepentido. Como todos somos tentados a desobedecer al Espíritu Santo, la salud de la iglesia depende de la confesión y del perdón. Repito, como todos somos tentados a desobedecer estas cosas y dejamos el pecado siempre colgado en el aire, sin confesar y sin perdonar, sin solucionar esa dificultad, entonces la salud de la iglesia depende de que la gente cuando peca se confiese y que el ofendido perdone. Entonces no pasó nada. Seguir yendo a las reuniones sin confesarse ni solucionar lo pendiente, y arriba de ese pecado cantar, levantar las manos, eso no cura. El mal de estómago no se cura con más comida, se cura vomitando. Y eso es la confesión, porque muchos no confiesan y siguen bien y empiezan a cantar y después ya se entusiasman y siguen, aleluya, y ya no pasó nada. Macana, vos tenés que vomitar para que se te cure el estómago. El mal de estómago no se cura con más comida, sino vomitando. Y nadie plancha ropa sucia, sin mancha y sin arruga. Entonces vos venís para que te planchen y estás todo sucio. Entonces no funciona. Muchos de los que se apartan de la iglesia se apartan porque han sido ofendidos por alguno. A veces miles se nos escapan. ¿No vio que a veces viene gente y después no viene más? ¿Y te acordás la hermana esa que venía? ¿Cuál? Esa que sentaba siempre en la fila de allá. ¿Cuál? Esa que tenía un ojo postizo. ¿Cuál? Que una vez tenía dientes postizos y se le cayeron cuando estaba testificando. ¡Ah, sí! Me acuerdo. Bueno, esa no viene más. ¿Qué pasó? No sabemos, nadie sabe. ¿Qué pasó? Miles se nos escapan, porque hay diáconos y ancianos que a veces ofenden a la gente. Hay ujieres que a veces no tratan bien a la gente. En vez de decirle, hermano, preciso un favor de usted, ¿qué pasa? Y que preciso ese asiento para una persona que está desvalida. No es, hermano, sálgase de ahí. Hay que enseñar un poquito de buena costumbre. El hermano dice, preciso un favor suyo, hermano. Dice, sí, hermano, ¿cómo no? Entonces, mira, preciso esta silla para una persona que está paralítica. Vos no podías ponerte más para allá. Entonces, sí, pero ¿cómo no, hermano? Vos decís, hermano, sálgase de ahí. ¿Y usted quién es para decir a mí que me sale? ¿Cómo? Yo que soy el diácono. Y te vas y no venís más. Es decir, que hay muchos que se ofenden por nada. Y hay muchos que ofenden a muchos que son nuevos, creen que nosotros somos perfectos. Pronto se van a dar cuenta que no somos. Pero uno tiene por lo menos que hacer lo posible para no ofender. Pero si hay que se ofende, eso tiene solución. Y es con la confesión. Así que hay malos entendidos, hay odios, hay rencores, hay resentimientos, hay envidia, celos, calumnia, murmuración, chisme y aún inmoralidad. Suceden cosas muy feas que quedan sin arreglar. Muchas injusticias que no se tratan. Hay injusticias, a este sí, a aquel no. ¿Y por qué a ese sí y a mí no? ¿Y por qué? ¿Y sí? Hay injusticias, sí, también. Quedan en el aire sin solucionar. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos se han muerto prematuramente, dice Pablo. Y otros se fueron de la iglesia a otra iglesia sin solucionar el problema. Y se van a otra
Y yo no digo que usted no puede ir a otra iglesia, pero sí digo que antes de irse debe solucionar el problema. Porque si no, usted no será ninguna bendición en la otra iglesia donde se va, que se va con la amargura y con el resentimiento. Pobre, yo no quiero gente que venga, que sean amargados y resentidos. Hay escándalos en la iglesia de Jesús. Dijo, sin embargo, Jesús que el que escandaliza a uno de estos pequeñitos es un pecado digno de que se suicide. Que se ponga una piedra de molino en el cuello y que le tire mire, claro, es un hebraísmo, que el hebraísmo son cosas que son exageradas para hacer el punto, pero igual, mire cómo será que el que escandaliza a otra persona y esa persona no viene más, no se va o se ofende por culpa tuya, te hubieras puesto te dice que te vas a tirar bajo el tren. ¡Qué barbaridad! Claro, quiere decir que es una cosa grave, no me imagino que Jesús quería decir que se vayan y se suiciden, pero eso es lo que dice, es como para enfatizar. Entonces, por eso Pablo dice que antes de tomar la comunión de la Santa Cena y participar, cada uno debe examinarse a sí mismo. Eso dijimos anoche, ¿no? Entonces yo prediqué tantas veces que no sé cuándo dije qué. El autoexamen no es para llorar y lamentarnos sobre el problema, sino es para confesar y corregirnos y volver a la alegría. Deberíamos hacerlo siempre. Apenas nos damos cuenta que hemos pecado, deberíamos hacer esta confesión y arreglarlo. Pero por lo menos antes de la Santa Cena, una vez por mes. Una vez por mes hacemos una limpieza general, por lo menos. Pero yo nunca dejo que llegue el día de la Santa Cena, que es tan lindo llegar ahí tranquilo y tomar la comunión con el Señor. Maravilloso. Entonces yo trato de arreglar mis cuentas todos los días, cada vez que oro. Si hay alguna cosa que me molesta, entonces la arreglo. Sería bueno que en las células pasara esto. En las células, después de algunos problemas. Y cuando en una célula hay un chismerío, un problema y que se arregla, hay que hacer algo claro del perdón. Lo que hay que hacer es, yo haría en una célula, después de algunos problemas, arrepentimiento y confesión y perdón. Se podría hacer una santa cena en la célula, tomar la comunión y hasta lavarse los pies unos a otros. ¿Y por qué todo eso, pastor? Porque las ceremonias son como sacramentos que hacen a la acción esa muy importante. Es como el casamiento. ¿Por qué un vestido blanco? ¿Por qué el muchacho se pone un traje? ¿Y por qué la marcha y el cortejo? ¿Por qué si se pueden casar sin todo eso? Es para darle importancia, para que quede una marca, para que nunca se olvide. Es una cosa importante el casamiento. Se puede casar en jean y con zapatillas descalzo, en la playa. Pero, ¿por qué hacemos? Y después hacemos una fiesta que nos cuesta miles de euros. ¿Y por qué todo eso? Y es porque es una cosa importante. Hermanos, y también si en una célula hubo chisme y lío y problema y lloraron y todo eso y se arregla la situación, ¡vamos a festejarlo! Entonces hacemos una santa cena en la célula y hacemos, no sé si se puede acá en esta iglesia, pero yo lo haría. Y también lavarse los pies, como hizo Jesús con sus discípulos, ¿no? Que lavó los pies. Entonces esto recalca el momento y acentúa el perdón y el arreglo. ¡Ay, no se olvidan más! Es muy importante la confesión bien hecha. Y el perdón también tiene que ser bien concedido para que también se suelten los cielos, se perdonen los cielos. Declarar a una persona perdonada es tan importante como confesarse. Por ejemplo, quien confiesa así, hermano, si le ofendí en algo, le pido que me perdone. Eso no es confesar nada. Eso es pedir perdón. Y nunca Jesús dijo pidan perdón, dijo confiesen. Al fin y al cabo es una prerrogativa de él si quiere perdonarlo o no. Usted no puede decir perdóneme. Yo un momentito, yo te perdono si se me da la gana de perdonarte. Porque a los que perdonares y a los que no les perdonares a veces no se perdona. No sé, es una cosa muy seria, pero yo estoy hablando de esto porque es importante, porque está en la Biblia, que hay que enfrentarlo esto. Si te ofendí en algo, perdóneme. No, eso no es confesar. Confesar es describir el pecado y reconocerlo tal como es. Dios no nos manda a pedir perdón, sino a confesar. Eso no es confesión. Y si dice, yo reconozco que caí, hermano, pero ella también me tentó.
Tampoco eso es confesarse bien, le está echando un poco la culpa. Es como Adán y Eva, Señor, fue la mujer que tú me diste. Ella dice, no, dice Satanás. Qué generosos que somos, que le pasamos siempre al otro. Dijo una vez a Spurgeon, ustedes se van a ir todos al infierno por ser generosos, dice. Cuando el pastor predica, dice, qué bien que le viene ese al de atrás, dice, qué bien, y le pasan al otro. Bueno, así hizo Adán, así hizo Eva. Es decir que no, si un hermano cae en pecado con adulterio, los dos son culpables 100%, no es 50 y 50. Los dos tienen que confesar el pecado. Muchos siempre le echan la culpa al otro. Bueno, hermano, lo que pasa es que yo tenía hambre, entonces pasé por ahí y vi que no había nadie en la penudería y me agarré una masita y me la comí. Está mal. Por lo menos tiene que decirle, Señor, no tengo plata y tengo un hambre que me muero, no me daría un pedacito de pan. Capaz que el hombre no le da. ¿Por qué no? Pero no robar. Es decir que hay confesiones que no son bien hechas. Por eso es que dice que no hay que retenerlo el pecado. Yo en mi iglesia tenía confesión. Tenía un día para confesión. Cuando no me confesaban bien, decía, yo no lo perdono. Va a su casa, vuelva mañana y confiésese bien. Usted no está arrepentido. Cuando uno empieza a buscar excusas, echar culpa a otro y esto, yo, hermano, tengo un problema con mi esposa, pero tengo una esposa que patatín, patatán. Después viene la esposa y le cuenta lo que él es y el atorrante es él. Después viene y le cuenta otra vez lo que ella es, un atorrante es ella. Y así los dos son atorrantes. Entonces, la confesión tiene que ser bien hecha, porque nunca debemos echar la culpa ni parte de la culpa a nadie, porque eso es lo que hicieron Adán y Eva. ¿Qué cree usted que Dios hubiera hecho si cuando él llegó al huerto, en vez de esconderse y taparse con una aguja de higuera y de decir, ella fue, si en vez de eso lo reciben en la puerta y dicen, Padre, no entres hoy, no somos dignos, hemos pecado, te hemos desobedecido, estamos arrepentidos, Señor, Padre querido, si nos perdonás no lo hacemos más. ¿Qué hubiera hecho Dios? A ver. Me hubiera perdonado y la historia sería muy distinta. ¿Verdad que sí? Ve, usted lo dijo. El verdadero arrepentido no echa la culpa a nadie. Y si lo hace así, se confesó mal y no debe concederse el perdón, sino retener el pecado hasta que esté de verdad arrepentido. Por eso es necesario perdonarnos unos a otros para ver si el arrepentimiento es genuino y si la confesión es verdadera. Si no, vale. Otros confiesan siempre el mismo pecado, ¿no? Eso pasa mucho en la confesión católico-romana. Ojo que no estoy en contra de la confesión, cada uno lo hace como quiere. Está bien, el católico lo hace. Si usted es católico, confiésese así. Pero también acá hay que confesarse. No creas que no es para los católicos el mandamiento de confesarse, es para todos. Para nosotros también. Confesaremos de una manera un poco diferente, según como lo entendemos nosotros. Pero eso, otros confían siempre en el mismo pecado. A esos la célula debe ayudarlos y apoyarlos para que no sigan cayendo. Por ejemplo, proveerle un compañero de oración, que cuando está tentado a hacer lo mismo, lo llame por teléfono, sea orame, o que vayan a tomar un café cada semana juntos para reforzar la fe del que quiere cambiar. Es decir, la célula se tiene que ocupar de ese, ¿cómo hacemos para ayudarlo? La confesión es para que la persona decida cambiar y luego la célula con amor y espíritu de restauración verifiquen cómo adelanta ese que confesó. ¿Cómo estás ahora? Y la verdad que me siento mejor, parece que ya estoy teniendo la victoria. Qué lindo, vamos a dar gracias a Dios. Hermanos, festejemos que el hermano parece que tiene la victoria. Y así lo animamos para que siga. La célula, la confesión es para que la persona decida cambiar y luego la célula con amor y espíritu de restauración. Nunca para condenarlo, es para restaurarlo. Nunca para condenarlo, es para restaurarlo. Nunca para condenarlo, es para restaurarlo. Verifiquen cómo adelanta el cambio. Por eso es necesario tener a quien dar cuenta para poder medirse cómo la vida espiritual de uno va. La célula representa toda la iglesia. Es una microiglesia, donde hay 2 o 3, es iglesia. Este ejercicio espiritual
nos guía para ser cada día más como Cristo, el Señor, y ser sal y ser examen. El pecado hace que la sal se desvanezca y que la luz se opaque. Sin autoexamen, arrepentimiento, perdón y cambio, seremos cristianos baratos. No creceremos espiritualmente y estaremos siempre estancados. Y esto solo puede supervisarse en un ambiente de familia donde reina el amor y donde se conocen bien unos a otros, como es la célula. Para eso es la célula. Para que no tengan que decir el público, el hermano fulano hizo esto. No es así, porque entonces cada día sería un desastre el culto. Sería todo, uy, qué barbaridad. Y a mí no me gusta escuchar la basura. Yo no soy un tacho de basura para que me echen basura. No. Yo no soy un tacho, no quiero escuchar todas esas cosas. Eso es en la célula que tienen que hacer esto. Es como cuando una madre, un padre, un hermano, un hijo se enferma uno en la familia. ¿Y qué hace la familia? Todos le rodean con amor, le motivan, hasta le obligan a tomar los remedios, lo bañan, le llevan la comida a la cama y hasta que se restablezca. Y cuando se restablece, todos se gozan y lo festejan. Eso es la familia. Duplessis dijo que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. El diablo lo hiere y después nosotros lo matamos para que se termine de morir. Lo criticamos, le decimos que se vaya o que no lo perdone. No, cuando una persona cae hay que tratar de restaurarla, guiarla al arrepentimiento, como dice San Pablo, que Dios no tarda su promesa, sino que como Él es bueno, espera con paciencia para guiarnos al arrepentimiento. Para eso es. Muy bien. La confesión es más o menos así. La confesión buena. Yo dije cómo era la mala, la buena. Supongamos que usted calumnió al hermano José, el carnicero. Dijo algo que no era verdad. Y usted debe confesarse así. Ir a la casa del hermano José. Dice el hermano José, en la casa de la hermana Antonia ayer, yo dije que usted había programado la balanza para que le saque varios gramos al kilo de carne y así tener más ganancias. Y yo reconozco que estaba mintiendo porque yo nunca fui a examinar su balanza para comprobarlo. Fue una mentira porque le tengo celo y envidia por su negocio y quise hacerle daño. Estoy arrepentido. Ya fui a la casa de la hermana Antonia a decirle que yo le mentí. Y ahora vengo a confesarle a usted, estoy arrepentido. Nunca más haré semejante cosa. Eso es confesar. No es fácil. Decir, perdóneme, hermano. Si le dice algo, hermano, que perdone. Ese es muy barato, no tiene ningún valor. Pero esto sí tiene valor. La respuesta del hermano José, como sacerdote, debería ser, hermanos, vamos a orar para que Dios nos guíe. Y la oración debe ser dando gracias por la obra del Espíritu Santo en el hermano que mintió y por la autoridad de perdonar que el Señor nos dio a los ofendidos. Y luego decirle al que confesó, hermano, ya que usted ha reconocido su error y su pecado y me lo ha confesado, yo lo perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya en paz y no repita más ese pecado. También eso es difícil para el ofendido. Usted mintió, usted le dijo a hermana Antonia, qué sinvergüenza de general. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir que tenemos que perdonar. Y la forma de perdonar es así como Él fue categórico y claro en la confesión, así es categórico y claro en la confesión. Hermano, lo perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de eso pueden orar de nuevo, Señor, gracias, y abrazarse, besarse, todo. Y le regalás medio kilo de carne. Que prueba que lo perdonaste. Todo queda como si no hubiera pasado nada. Eso es el perdón. Como si no ves que el Señor dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus rebeliones. Así tiene que ser. Todo queda como si no pasó nada, como si no hubiera mentido. Así la iglesia queda sin
mancha y sin. Porque tenemos que seguir arreglándonos. Porque si usted deja todas las manchas, va a llegar el día que ni se va a ver el vestido. Todo mancha. ¿Ah? La confesión y el perdón es el quitamanchas de la iglesia. Interesante. La confesión y el perdón es el quitamanchas de la iglesia. Entonces podemos orar con propiedad y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es actuar como sacerdotes entre hermanos. También la célula puede discernir cuando hay conflictos básicos de nuestra personalidad. ¿Qué es conflictos básicos? Hay personas que no es un pecado, una falta, un accidente, ella es un modo de vida, es una persona celosa que siempre está en problemas. Es un problema de personalidad, es un conflicto básico de personalidad. Es envidioso, o es orgulloso, o se enoja, tiene mal temperamento, siempre explota, o tiene vanidad o avaricia, siempre está. Es un problema continuado, continuo, no es un accidente como ese que, cayó. No, sí, pues, entonces, ¿qué pasa con este? Ese necesita que el grupo entero le ministre, que le ayude en oración. A veces necesita liberación, capaz que es un demonio que tiene, hay que orar, poner la mano, exorcizarlo. El grupo tiene que ministrar y ayudar con oración o liberación y supervisar el adelanto hacia la victoria. Y por supuesto, la célula no puede arreglar todos los problemas. Si es un caso un poco serio, tienen que mandarlo a un profesional. La iglesia debería tener siempre un psicólogo cristiano a quien enviarle las personas. Y en la catedral teníamos, en la misma catedral, psicólogos que venían a la oficina a atender a la gente porque es mucho trabajo para uno de la célula que tiene que trabajar 8 horas, que tiene que cocinar, la mujer, todo, andar llevando esos problemas que son difíciles, porque sigue y cada semana viene con la otra y entonces lo mandan a un psicólogo cristiano y nosotros teníamos que la iglesia le daba un bono y le pagábamos a él, digamos, 20 euros. Si cobraban 40, le dábamos uno para que él pague 20 y nosotros pagamos los otros 20, la iglesia lo ayuda. Para que ese psicólogo cristiano, uno cristiano que sepa usar la oración y todo eso, y que sepa echar demonios también, todo eso. Entonces, eso le ayuda para aliviar el trabajo a los líderes de la célula. Porque no pueden hacer. Cuando hay uno que es así medio loquito, no va, no puede. ¿Ah? Entonces, la célula es para ayudarnos a cambiar y verificar el cambio. Es una familia, tiene que haber amor. Siempre es para ayudar, nunca para condenar, porque somos iglesia y familia, no una institución. Cuando el otro está ofendido contigo, ahora es al revés, ya no eres tú que estás ofendido y que lo vas a decir. Mire, cuando hay otro que está ofendido contigo, también tenés que arreglarlo, aunque vos no le hiciste nada. Pero te enterás, hay un hermano que no me quiere, no sé qué le pasa, porque yo no entiendo, no tengo ninguna idea. Y mire lo que dice Jesús de estos. Así que si llevas tu ofrenda al altar, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero. Qué importante que es. Qué urgente que es. Ve primero a ponerte en paz con tu hermano, entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. ¿Usted entiende este texto o no lo entiende? Está claro. Si dice que no lo entiende es porque usted no lo quiere hacer, o porque no está de acuerdo con sus ideas, pero usted está claro. Vos vas a poner la plata de la ofrenda en la ofrenda de la bolsa que es para el Señor. Y el Señor sabe que estás enojado, que un hermano no te... Y vos sabés que Él no está enojado contigo. Entonces tenés que dejar ahí. Pero, pastor, devuélvame la plata de la ofrenda, que tengo que arreglar una cosa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué urgente! Entonces vas y arreglás, y después, hermano, acá está la ofrenda. ¡Ah! Parecería que usted ve que los hermanos libres, los hermanos, no aceptan el dinero de los inconversos. Por eso ellos hacen un día de Santa Cena, todos los domingos Santa Cena, y ahí en la Santa Cena levantan la ofrenda de los creyentes nomás. No sé por qué lo hacen, pero capaz que es algo así por esto, porque los inconversos, ellos no quieren la plata de los inconversos. A nosotros no nos importa, basta que nos den
¿no? Capaz que ese que pone la ofrenda es uno que juega, que lo ganó en la lotería, que lo jugó, vendiendo sexo, qué sé yo, pero no importa. Lo que quiero decir es que yo no quiero decir todos esos pormenores, quiero decir la urgencia. La urgencia. Mira otra vez. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no eres tú, es él. Igual hay que arreglarlo para que la iglesia sea sin y sin. Deja tu ofrenda allí mismo del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano y entonces podrás volver al altar y presentar su ofrenda. Ve, hermano, qué importante es la paz y la armonía en la familia de Dios. Qué importante que es. Oye, hermano, ¿por qué no crece? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa esto? ¿Qué sé yo? Algo debe haber. A veces son estas cosas que interrumpen la bendición y la gracia. Es importante. Tan importante que debes interrumpir tu adoración a Dios para ir a solucionar. Y es tan urgente que debes hacerlo ya. Ay. Si el hermano tiene razón, ese que está en algo de ti, disculpate, hermano, perdóneme. Así que yo lo ofendí porque si yo no me di cuenta, no te justifiques, hermano, perdóneme. Voy a tratar de que si lo hice no lo voy a hacer más. Tienes que arreglar, disculpate. Y el ofendido debe perdonarte. Ve que el asunto es de los dos lados. No es solamente pedir perdón, no es solamente confesar, es también tenés que aprender a perdonar. Si vos no perdonás, entonces el pecador sos vos. Entonces ahí termina todo y quedan amigos como si no pasó nada y volvés a dar la ofrenda o le decís después del culto te la doy. Si vas a llevar, capaz que tenés que ir afuera y charlar como una hora con el otro. Entonces después le das la ofrenda. Ay. Esto que pasó no se le cuenta a nadie porque no hay necesidad y sería puro chisme y pecado. Si uno o el otro habían comentado con alguien ese chisme, debe ir a aclarar a esas personas que ya está todo arreglado. Si usted le dijo a otro, ¿sabe que yo ese, no sé si cómo lo ponen a cantar, cuando ese me hizo, papi, y ya lo dijiste, y después él va ante por la frente y te dice, hermano, usted me parece que no me quiere a mí, ¿qué tiene conmigo? ¿Qué le pasa? Te dice, y se arreglan. Entonces, ese tiene que ir al que le dijo, ese que tiene que decirle, hermano, ya está arreglado, ya está todo arreglado, se pasó todo. Cosa que separe la cosa, ¿no? Entonces, seguir contando sin confesar es como planchar ropa sucia. El que recibe la confesión, ¿qué pasa? Esto es importante. Antes de abrirnos, ahora estamos los que reciben la confesión. Hasta aquí hablamos de que había que confesarse. Ahora el otro lado. Antes de abrirnos a practicar esto que estoy diciendo, dice, ahora se va el hermano, vamos a empezar a confesar. Pero un momentito, parate. Antes de abrirnos para practicar esto en las células, debemos ser entrenados como ser verdaderos sacerdotes. Esto que digo tendrían que tener en un disquete y pasarlo 10.000 veces. Porque no le confiese sus pecados a nadie que no está entrenado como sacerdote. No le confiese sus pecados a nadie que no se entrenó como sacerdote, ni al pastor, si él no se entrenó. ¿Por qué? Porque el verdadero sacerdote es el que comprende el perdón y nunca va a pasar el chisme a otro. Ni a su amigo íntimo, ni a su cónyuge. Nadie. Yo nunca le digo una confesión a mi señora. Después ella se entera y dice, pero vos sabías que fulano, claro que lo sabía, ¿por qué no me dijiste? Y dice, no te lo voy a decir nunca. Siempre me entero de otro, dice. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Por qué a mi esposa no? Porque la reputación y la dignidad del que se confesó está en las manos del confesor. Y si sigue comentándolo, entonces no está perdonando. Los sacerdotes católicos han sido entrenados para no contar a nadie lo que oyen en las confesiones. Y no tienen esposas, así que tienen un problema menos. Pero los excelentes evangélicos, ay. Cuidado con confesarles, no lo hagamos hasta que la iglesia los entrene estudiando el significado del perdón.
El pecado perdonado no existe más. Y no hay ninguna condenación para el que está perdonado. Si después de la confesión el confesor lo comenta con otra persona, él está en pecado. Es también por eso que no confesamos. Es por eso que no confesamos, por temor a las consecuencias. Es decir que usted dice, hermano, nosotros, ¿por qué no confesamos? No confesamos porque se arma un chisme en la iglesia. Entonces hay que entrenar primero antes de largar esto de empezar a confesarnos. Es por eso que no confesamos, por temor a las consecuencias. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si el pastor dice a sus diáconos, quiero confesarles, hermanos, que hay una mujer en la iglesia que me tiene loco, estoy muy tentado? Pobre, a ese lo echan. Sin misericordia. Usted, pastor, se agarra a su Biblia y se manda a mudar. Entonces, ¿cómo él va a confesar? Si fuera así, que se permite esa confesión y lo ayudan, entonces estarían evitando que caiga, porque la mujer lo tiene loco, pero no pasó nada todavía. Seguro que el pastor, antes de caer, tuvo un tiempo bastante largo de recapacitar en lo que está haciendo. Si tuviera un amigo a quien pudiera contarle, y él que le ore y que lo ayude, me parece que no caería. En nuestro tipo de iglesia ese pastor está terminado. Por eso nadie se confiesa. Claro, está bien. Generalmente en nuestro tipo de iglesia el pecado del pastor se sabe después que lo cometió, como Jimmy Swaggart, como todos. Se sabe después. ¿Por qué se sabe después? Porque no hay un ambiente en la iglesia para confesar antes que el pecado se desarrolle. Como dice Santiago, cuando uno es pecado, no eche la culpa a nadie, es cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y el pecado, después de ejecutado, engendra muerte. Pero hay un tiempo todavía. En nuestro tipo de iglesia el pecado del pastor se sabe después de cometido. Y cuando se descubre, ya es tarde para evitarlo. Necesitamos una iglesia redentora. Una iglesia redentora y restauradora. No condenadora, donde la gente puede abrirse y pedir ayuda antes de caer. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así tiene que ser la iglesia también. Hagamos lo mismo. Si los diáconos fueran sacerdotes y entienden la confesión, tendrían que decirle al pastor que confiesa, gracias, pastor, por ser sincero y abrirnos su corazón antes de caer. Nosotros vamos a ayudarlo para que no caiga. Vamos a pedirle a esa hermana que por favor comience a ir a otra iglesia. Y si ella le ha dado motivos para tentarlo, la llamaremos a ella al arrepentimiento antes de que se vaya, para que no vaya así a la otra iglesia, toda manchada y arrugada. Y tendremos un retiro de oración para usted, pastor. Vamos a ir juntos a orar 2 o 3 días, para que usted, el Señor, lo limpie, lo restaure. Y luego le pediremos cada semana que nos diga cómo va el asunto. Con la mente suya y esa señora. Y entonces, cuando vemos que de verdad ya está, le vamos a comunicar el perdón. Y nadie se enteró. ¿Le parece que está mal eso? Pobre pastor. Él le perdona tanto a los creyentes, después él no lo perdona nunca. Así hace una junta de iglesia donde todos son sacerdotes. El pastor les ministra a ellos y ellos le ministran al pastor. Los que reciben confesión no deben contarle ni a sus esposas, porque su esposa tiene en la iglesia una amiga íntima. ¿A quién le cuenta todas las cosas? En confianza. Y esa amiga íntima tiene otra amiga íntima. Y así todo el mundo se entera. Por eso es que ve que no es fácil perdonar. Y yo le estoy hablando que tiene que venir esto, pero no les aconsejo que lo empiecen a hacer hasta que los hayan entrenado.
hasta que hasta el último sepa. Y que los nuevos que vienen sepan que aquí hay confesión como en la Iglesia Católica, pero es diferente, pero hay. Ni a sus esposas, porque cada esposa lo puede pasar a otra. Así, contándolo, pecamos, porque hemos fallado a nuestro hermano que tuvo la valentía de confesarse. ¿Cómo usted, después que el pastor se anima, les confía a ustedes, señores diáconos, lo que le pasa, y ustedes le van a decir a todo el mundo, ¿sabes que a la esposa le dice usted, ¿sabes que el diácono, viste la hermana aquella, el pastor, viste? Y ella se lo cuenta a otra, y ya el pastor tiene que irse entonces. Se arma un chimenterío. Por eso es que lo que estoy diciendo, tengan cuidado. Qué lástima que tenemos una iglesia como la que tenemos porque hemos fallado en muchas cosas. Cuando yo comencé la Catedral de Cristal, la iglesia hispana, eran todos católicos los que vinieron. Católicos que no eran muy de ir a la iglesia, pero entonces vinieron a la nuestra. Y el primer día que hicimos Santa Cena, no querían tomarla. Yo digo, ¿por qué no quieren tomar? Dice, porque no nos hemos confesado. Y yo casi les digo, pero nosotros no. Ojalá, digo, en mi asamblea de Dios, los diáconos me dijeran, pastor, no puedo tomar la Santa Cena hoy porque no me confesé. Ojalá. Lo que hemos perdido la iglesia evangélica por no creer en la confesión. Pero la confesión, como dice en la Escritura, no una confesión que hay que hacérsela a uno solo. Quizá ellos lo hacen para eso, para que no se desparrame, no sé. Ay. Cuando el hermano tuvo la valentía de confesarse, pecamos. Porque, hermanos, cuando usted perdona, ese pecado ya no existe más. ¿Cómo le está comentando una cosa que no existe? ¿Ah? ¿No existe más? Fue perdonado en la tierra, ¿y dónde más? En el cielo. Además, cuando lo contamos a otros, los ponemos en un problema a ellos. Al que le contamos, ¿por qué se va a sentir tentado de contarle a otro? Así que estamos en una cadena de tentación, de chisme. Ay, y los hacemos pecar a ellos. Pero no solo debemos confesarnos bien, sino también debemos perdonar bien. ¿Está claro esto? Hay que arreglar el asunto totalmente. Esta autoridad de perdonar la hemos recibido de Jesús y al practicarla estamos actuando como sacerdotes. Perdonar es uno de los ministerios más importantes de la iglesia. Esto es la esencia del Evangelio, el perdón de pecados. Para eso vino Cristo al mundo, para traernos el perdón de pecados. Nuestro trabajo es anunciar el perdón de pecados en su nombre y a través de la confesión mantener los creyentes limpios, sin pecados, santos y puros. Perdonar es tratar al transgresor como si no hubiera transgredido. No pasó nada. Cuando uno perdona una falta, nunca más la menciona ni la recuerda. Las Escrituras usan estas metáforas para hablar del perdón. Nunca más me acordaré de tus pecados. Los pondré en lo profundo del mar. Como está lejos el este del oeste, así puse lejos de vosotros vuestros pecados. Miren lo que dice. No dice como está lejos el norte del sur. No, porque si usted va al norte se encuentra con sus pecados, porque ahí está. Pero si lo pone como el este del oeste, usted nunca llega al este. Porque usted vuela en el avión y siempre el este está del otro lado. ¿Se da cuenta? Es decir, cuando el pecado lo puso del otro en el del este y usted está en el oeste, usted va para el este y el pecado hace así, se va para allá. Y tiene que seguir dando la vuelta y corriendo y nunca lo va a alcanzar. Por eso no dice del norte al sur, sino como el este está lejos del oeste, así puse de lejos vuestros pecados. ¡Qué maravilla! Esto quiere decir que perdonar no es tan fácil, ¿está bien? ¿Está claro esto? Tiene que ser cristiano para perdonar. Pero si el cristiano no perdona y se como el fariseo. Yo, Señor, te dice que no soy como ese. Dice que ese que estaba ahí pegándose el pecho y diciendo, Señor, ten piedad de mi pecador, salió justificado antes que el otro, que el fariseo. Cuidado. Esto quiere decir que perdonar no es tan fácil, pero al recordar cómo Dios nos perdonó
y nos sigue perdonando a nosotros continuamente, tiene que llegar a ser fácil. Perdónanos como nosotros perdonamos. Yo deseo, hermanos, que todos comprendamos bien qué es perdonar. ¿Está claro? A ver si puedo terminar. Señor, ayúdame a terminar. Si la confesión no fue bien hecha, no debe darse el perdón. Aquí dice, a los que lo retuvieres, ¿por qué se lo retengo? Porque no se confesó bien. Pero si la confesión fue bien hecha, debe seguirle el perdón, también bien hecho. Nunca la condenación. Siguiendo el ministerio de Jesús, que dijo, yo no vine a condenar el mundo, sino a salvarlo. Debemos imitar a Dios arrojando los pecados al fondo del mar. Una vez tuve un amigo que me hizo mucho daño y lo perdoné. Entonces, mamá también me dijo esto. Dice, agarrá un papelito y escribí el pecado que te hizo el hermano. Después anda al fondo, hace un pozo y enterralo. Interesante. No, claro, porque estaba lejos del mar, seguramente está lejos. Entonces me hizo hacer un pozo en la casa. Una pequeña ceremonia a veces ayuda. Como la comunión es una ceremonia que ayuda a recordar la muerte de Cristo y está fresca como si se murió esta mañana cuando tomamos la comunión. Igual así, una ceremonita para olvidar. Esto se logra intencionalmente, no pensando más en lo confesado, ni comentándolo más, ni mencionándolo más, nunca jamás. ¿Por qué? Porque es verdadero sacerdote, comprende que al perdonar el pecado ya no existe más, ni en la tierra, ni en el cielo, porque lo que perdonamos en la tierra es perdón en el cielo. Por lo tanto, no se comenta más, ni se cuenta a otro, porque es algo que ya no existe. Es un estúpido uno que habla de algo que no existe, como si existiera. Por lo tanto, es pérdida de tiempo recordarlo, pensarlo, comentarlo, y es pecado hacerlo. No hay otro camino que el del olvido. Pecado confesado y perdonado no existe más. Y lo que no existe más, no se habla de ello. El que repite no ha perdonado nada. El que repite peca y debe confesarse después él mismo. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Librémonos de la cadena del chisme, aceptando que ese pecado fue tratado y ya no existe. Y la célula tiene poder de atar y desatar. Debemos defender el perdón de nuestro hermano como defendemos el nuestro. También sabemos que cuando Dios nos perdona, todo queda como si no hubiera pasado nada. Él no se acuerda más de nuestros pecados. De esta manera, seguir hablando de ese pecado u ofensa confesada y perdonada es señal de ignorancia. Si todos son sacerdotes, es como si todos fueran médicos en la iglesia. Tendríamos bien cortita la enfermedad. Se supone que acá todos fueran médicos. Apenas uno hace, ¿qué te pasa? A ver, abrí la boca. Y la pastillita. Todos estaríamos, qué plato, no todos médicos. Y eso un sacerdote, es como un médico espiritual. Y la enfermedad de la iglesia espiritual es el pecado. Así todos seríamos más sanos. Y también atraeríamos a los pecadores que no están. Pues sabe que la gente en el mundo no está tan contenta de sus pecados. Pero sabe que muchas veces, cuando yo he hablado a uno, lo invitado y dice, no, yo no voy, dice, porque ahí uno va y le dicen que esto no se puede, que otro no se puede, y lo condenan a uno. Y además muchos de los que van ahí, yo los conozco y hacen lo mismo, son unos hipócritas. Eso es porque no hay confesión. Y es cierto que hay muchos hipócritas, es cierto. Fíjese la iglesia católica, pobrecitos hoy día. Me da mucha pena, pero ¿cuántos sacerdotes que dicen que son célibes, que dicen que son mentiras? Que se casen, que tengan sexo. Pero así hay hipocresía. Entonces, en la iglesia hay perdón. Usted sabe que vamos a estar todos más alegres. Y el pecador que le pesan sus pecados va a decir, pero ¿cómo usted? Porque Dios me perdonó, mi esposa me perdonó. Y yo también pido perdón.
Qué maravilla el perdón. Atraeríamos más a los pecadores que no están tan contentos con sus pecados y están sedientos de una cultura redentora en vez de una cultura juzgadora. Una comunidad que ministra perdón y vida en vez de ministrar condenación. Tampoco habría pecados secretos que quitan la paz a los creyentes y los hacen sentir hipócritas. La iglesia sería un hospital de recuperación donde se cura el alma y el espíritu. Algunos creen que la iglesia es un museo de justos y santos. No, es un hospital. Acá uno viene para curarse el alma y el espíritu. Porque si no es como que dijeran en el hospital, prohibida la entrada a los enfermos. ¿Para qué está el hospital entonces? Si usted al malo no lo deja entrar, ese es un hospital. Entonces tampoco habría pecados secretos que quitan la paz a los creyentes y los hacen sentir hipócritas. La iglesia sería un hospital de recuperación donde se cura el alma y el espíritu, que a la vez mejoraría también la salud física. La gente sería más sana. Usted sabe que se probó que los problemas emocionales, la ansiedad, el sentimiento de culpa, todo eso también enferma el cuerpo o empeora las enfermedades que uno tiene en el cuerpo. Y por eso, confesaos vuestras faltas unos a otros para que seáis sanos. Es decir, que aún seríamos todos más saludables. Todos deberíamos sentir libertad para confesarnos en una iglesia. Lo que pasa es que no lo hacen, no, porque ya dije, no lo haga, Se va a armar un lío acá si empezamos a confesarnos, hasta que no seamos verdaderos sacerdotes. No le confiese nunca a nadie que no sea sacerdote. Entonces, confesaríamos antes de caer. Cuando estamos sintiendo que el diablo nos está tentando, diremos, hermano, ore por mí. ¿Qué te pasa? Y tengo me pasa esto y esto. Entonces, antes, porque es mejor prevenir que curar. Dice un dicho inglés, dice, es mucho mejor, como dice, it is better a pound of cure. Bueno, no digo nada. No juzguéis para que no seáis juzgados, pero con la misma medida que medís, os volverán a medir. Pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio, dice la Biblia. Una comunidad que confiesa y perdona es una comunidad sana, alegre, sin complejos ni vergüenza, que canta el Salmo 32. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo se iba decayendo por mi gemir todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como una flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Este es el Salmo 32, del 1 al 5. Habría menos lágrimas en los ojos, menos gente esperando en la fila de oración. Mojaríamos menos pañuelos, estaríamos más libres para ocuparnos de los perdidos que no conocen a Jesús ni a su comunidad de amor. Nosotros debemos enseñar a todos los creyentes no solo a confesar, sino a perdonar. Jesús, el Cordero de Dios, quita los pecados del mundo. Aleluya. Juan dijo que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. A quienes ustedes le perdonen sus pecados, les serán perdonados. En la antigüedad se bañaba a los niños en un tachón y luego se tiraba el agua. Nosotros hemos tirado al bebé junto con el agua, la confesión. No, acá no confesamos. Y nos dimos cuenta que al tirar el agua, tiramos el bebé con el agua. Hemos desestimado totalmente la confesión. En lugar de reformar la confesión, hemos dejado de confesarnos. Hoy se ha aguado la práctica de la confesión. Nadie confiesa sus pecados a nadie, yo creo que a veces ni a Dios.
estamos perdiendo mucha fuerza moral. La sal ha perdido su sabor y la luz ya no alumbra. Nuestros países se están corrompiendo porque la sal perdió el sabor y porque la luz se está oscureciendo. No puede ser que se multipliquen las iglesias y la corrupción del país no cambia. El confesar hace que sus misericordias sean nuevas cada mañana. Cada vez que confesamos es como un nuevo comienzo y oportunidad de ser mejores. Y la célula es una familia. Y todas las otras células son parientas porque todos venimos de un mismo Padre. Lo que mantiene la familia unida no es un contrato ni una obligación, es el amor. Un padre puede reprender al hijo propio porque lo ama. No puede reprender al hijo del vecino porque le creará un gran problema. Capaz que hasta llama a la policía. De manera que lo único que nos autoriza a reprender a alguien en la célula es cuando amamos. Escuche esto, era una regla en mi iglesia. Tú no tienes ningún derecho de reprender a una persona que no amas entrañablemente. Una persona que amas entrañablemente y él sabe que vos lo amás porque se lo has demostrado, te va a escuchar la reprensión. Uno que no amás lo reprende y dice, ¿a usted qué le importa? Métase en sus cosas. Entonces, antes de comenzar también esto de confesarse y perdonar, tenemos que promover el amor mutuo, porque yo puedo retar a mis hijos porque los amo, no puedo retar al chico de los vecinos. Si los reto, el chico se va a rebelar y aún el padre se va a venir en contra mío. Pero cuando yo amo a mi hijo, como yo le doy comida, le doy este amor, lo acaricio, lo mando a la escuela, le compro ropa, todo eso, yo puedo reprenderlo. El chico sabe que yo lo amo y él también me quiere. No reprendas al que no amas. No tienes el derecho de hacerlo. El amor es lo único que me da derecho de corregir a mis hijos. Y el propósito de las células es siempre restauración, redención, porque estamos no bajo la ley. ¡Ay, llegué a la conclusión! ¿Viste? Acá hasta que no llegue a la conclusión no puedo parar. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu. Dice, échenlo de la iglesia. No, dice, restáurenlo. Hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabe que pobrecito nuestro querido Jimmy Swaggart era muy estricto con los demás? Predicaba contra el homosexual, contra el sexo, contra él, y todo. La gente decía, este hombre es un santo, y pobre, él tenía el problema. Es capaz que por eso Dios permitió. ¿No ve Pedro? Mire lo que dijo Pedro. Pedro dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no, mi vida. Hermanos, este versículo es el que termina la lección. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando Pedro dijo, Señor, aunque todos te dejaren, yo no. Mi vida pondré por ti. ¿Tu vida pondrás por mí? ¡Sí, Señor! No va a cantar el gallo que vas a negar 3 veces. Claro, sabe que la negación de Pedro, pobre Pedro, no fue en realidad Pedro. Le dijo Jesús, Pedro, el diablo te ha perdido para zarandearte como a trigo. Pero yo rogué al Padre para que tú no faltes. Es el diablo que lo indujo, pero Dios lo usó al diablo para humillarlo a Pedro. Pedro fue totalmente diferente. Tenía un problema, si siempre él quería aparecer, quería hacer, yo voy a caminar sobre el agua, pero te hundiste. Ahora el Señor le hace al globito, lo negó. No podía decir a los otros, porque yo caminé sobre el pueblo. Sí, pero lo negaste. Hermanos de mi alma, cuidado con juzgar a otros. Cuidado. Con la misma medida con que medís, al otro te van a medir a ti. Y acá dice, piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Si desean saber qué es restauración, observen a Cristo cómo trató a los discípulos después de su resurrección.
Pedro le había negado. Todos menos Juan lo abandonaron. No fueron a la cruz, estaba Juan solo al pie de la cruz, con María. Los demás estaban escondidos por miedo. Lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Dónde están? Miró para todos los costados Jesús y dice, Juan. Dice, Juan, te encargo a mi madre. Los demás no estaban. ¡Qué barbaridad! Pero lo negó, todos menos Juan lo abandonaron y se encerraron por miedo. Tomás no creyó que había resucitado. Y todos, cuando Jesús resucitado pasó unos días sin aparecerse, dijeron, volvámonos a pescar, lo que estábamos haciendo antes que Él nos llamara. ¡Qué barbaridad! Jesús fue a la orilla del lago y les esperó con fuego encendido a esa manga de sinvergüenzas, desagradecidos. Un desayuno tenía ahí preparado. Y todo lo que dijo a Pedro, ¿sabe qué fue? Vos, crápula, ¿cómo te parece bien lo que hiciste? No. ¿Qué le dijo? ¿Me amas, Pedro? Era una relación de amor. El Evangelio es redención y restauración. No hay nada que no tenga solución en Cristo, en el amor y en el perdón. ¿Está claro? ¿Cómo empezaba a practicar esto? Ahora vienen los últimos 4 renglones que tengo acá y viene lo más importante, que se ajustan los cinturones. ¿Cómo comenzaba a practicar esto? Esto empieza con los pastores que están todos peleados, que no se hablan unos con otros a veces, que casi nunca se juntan. Hoy tuvimos acá una fiesta grande. Dios usó esta oportunidad para que vengan muchos pastores. Yo creía que eran creyentes. No, me dice, son todos pastores. Como si estaba así, casi como está ahora la gente esta mañana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hermanos de mi alma, esto se empieza con los pastores. Ellos deberían confesarse el uno al otro. Hermano, yo dije esto y esto de usted. Y yo pido perdón porque pequé. ¿Cuál es la relación con los otros pastores? Y una vez que los pastores se arreglaron, los ancianos de la iglesia, los diáconos, tienen que hacer confesión, primero que nadie. Luego los dirigentes de departamento, el de los jóvenes, ahí empieza entre ellos también, los niños, los jóvenes, las damas, los caballeros. Luego los maestros de escuela dominical, luego los líderes de célula, y luego sus miembros. ¡Qué limpieza! Comencemos cuanto antes, pero primero, entrenarse. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.